Ya, siguiendo la parte práctica de tabla de frecuencias, vamos a seguir los pasos que se indicaron en la parte teórica para armar la tabla de frecuencias. El primer paso es el número total de datos. Lo que se tiene que hacer ahí es contar la cantidad de datos que tienes. Yo ahorita voy a hacerlo con fórmulas de Excel, pero ustedes lo pueden hacer de manera manual. Uno, 2, 3, así hasta que lleguen. En total tenemos 50 datos. Lo que sigue es hallar el valor máximo de todos los datos. De todos los datos de acá, ¿quién tiene el valor máximo? En este caso, el que tiene el valor máximo es 99. ¿Y quién es el que tiene el valor mínimo? En este caso, el que tiene el valor mínimo vendría a ser 72. ¿Cuál es el paso 3? Es hallar el rango. ¿Cómo se halla el rango? Se halla restando el valor máximo menos el valor mínimo. Lo que sigue es ahora hallar el número de intervalos. ¿Cómo se halla el número de intervalos? Se usa una fórmula que vendría a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo del número de datos, que en este caso vendría a ser 50. Y nos sale 6.64. El 6.64 se encuentra entre dos números, entre el 6 y el 7. Pero, ¿a qué número se acerca más el 6.64? El 6.64 estará por acá. O sea, está más cerca del 7. Por eso vamos a meterle 7. Se le redondea a 7. La amplitud se halla dividiendo el rango, que vendría a ser 27, entre el número de intervalos, que vendría a ser 7. Entonces, 3.9 lo redondeamos a... ¿Entre qué valores está 3.9? Entre 3 y 4. ¿Pero a quién está más cercano? A 4. Por eso la amplitud se redondea a 4. Ahora lo que sigue es hallar nuestros intervalos. ¿Cómo hallamos nuestro primer intervalo? El primer intervalo, que es 72, es igual al valor mínimo que tenemos acá, que vendría a ser 72. ¿Y de dónde sale el 76? El 76 sale sumando el límite inferior de nuestro intervalo, que es 72, el que está a la izquierda, más la amplitud, que vendría a ser 4. Y ahí nos sale 76, que vendría a ser el intervalo derecho. Lo mismo se hace para el segundo intervalo. El segundo intervalo es 76, o sea, es el mismo que tenemos en el primero. 76, pero ese 76 le vamos a sumar de nuevo la amplitud 4. Y de esa manera hallamos 80. Y así se hace para los siguientes intervalos. Y ahí así podemos hallar los intervalos. Luego se halla la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Se halla mediante una fórmula que es la semisuma de dos valores. Por ejemplo, acá puse el ejemplo para la marca de clase del primer valor. ¿Cuáles son ¿De dónde sale el 72 y el 76? Aquí está, 72 y 76. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Se tiene que sumar y dividir la suma entre dos. Y nos sale 74. Lo mismo se realiza para los otros valores y nos va a salir 82, 86, 90, 94 y 98. Ahora, ¿qué se sigue? Se tiene que hallar la frecuencia. ¿Cómo se halla la frecuencia? Se tiene que sacar de nuestro intervalo cuántos de todos los datos que tenemos pertenecen a nuestro intervalo. Por ejemplo, en el intervalo del 72 a 76, ¿qué valores hay? Está el 72, 73, 74. ¿Y por qué ya no 75? Porque acá nos dice en nuestro intervalo que los valores son mayores o iguales que 72, pero menores que 76. Entonces ya no consideramos el 76. Entonces, acá yo lo pinté de colores para poderlos identificar más rápido. Como pueden ver, los rojos son los valores que pertenecen al primer intervalo. ¿Por qué? Porque son valores que son 72, 73, 74, 75. En total, del primer intervalo hay 7. Lo mismo se hace para los siguientes intervalos. Por ejemplo, para el 76 a 80, acá puse los valores y en total tenemos 2. Seguimos de esa manera llenando nuestros intervalos. ¿Sí? 11, 13 y 4. ¿Cómo sabemos nosotros de que nuestro conteo ha sido correcto? Pues el total de que vendría a ser la suma de frecuencias, todas estas sumas, todas esas sumas tienen que darnos 50. No, tienen que darnos la cantidad de datos. ¿Y cuánto es nuestra cantidad de datos? Como pueden ver acá, nuestra cantidad de datos es 50. Entonces, la suma de frecuencia me da 50, entonces es correcto. Ahora lo que se hace es hallar las frecuencias acumuladas.
¿Cómo se hallan las frecuencias acumuladas? Simplemente es sumar la cantidad que se va acumulando. Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos solo 7 valores. En el segundo intervalo, ¿cuántos valores tenemos? Tenemos 7 más 2. En el tercer intervalo, ¿cuántos tenemos? Tenemos 7 más 2 más 6. En el cuarto intervalo tenemos 7 más 2 más 6 más 7. En el quinto intervalo tenemos 7 más 2 más 6 más 7 más 11. En el siguiente intervalo tenemos 7 más 2 más 6 más 7 más 11 más 13. Y en el intervalo que sigue tenemos 7 más 2 más 6 más 7 más 11 más 13 más 4, que vendría a ser 50. ¿Y cómo podemos validar de que en verdad estamos haciendo o que va bien nuestro conteo y no nos hemos equivocado en alguna suma? Es de que nuestro último valor de la frecuencia acumulada tiene que ser igual a la suma a 50, ¿no? Que en este caso es nuestro número de datos, nuestra suma de frecuencias absolutas. Ahora lo que sigue es hallar la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla esta frecuencia? Simplemente se tiene que hacer una división. ¿Qué se divide? Se divide el valor de la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. En este caso vendría a ser 50. Lo mismo, para el intervalo 2 se divide la frecuencia absoluta entre el valor de datos. Nos sale 0.04. Y así seguimos para los siguientes intervalos. Entre 50, 11 entre 50, 3 entre 50 y 4 entre 50. ¿Y cómo podemos validar de que está bien lo que hemos hecho? Es que la suma nos tiene que salir 1. Siempre nos sale 1, si es que está bien. Si no es porque te has confundido en algún dato. Y ahora tenemos que hallar los porcentajes. ¿Cómo se hallan los porcentajes? Simplemente se le multiplica por 100%. ¿Cómo es eso? O sea, tú tienes tu número que es 0.5 y tú dices, ¿pero cuánto equivale eso? Entonces tú le tienes que multiplicar por el 100%. 100%. Este 0.5 de acá, que está de color azul, se va a multiplicar con este 100 que está acá. Entonces 0.5 por 100 me va a dar 50. Y el porcentaje que nos ha tocado va a quedar ahí, 50%. Y así van hallando sus porcentajes. Entonces acá nos va a salir 14%, abajo nos va a salir 4%, sorry, 12%, 14%, 22%, 26% y 8%. ¿Y cómo podemos validar de que está bien lo que hemos hecho? Es de que la suma nos tiene que salir 100%. Entonces ya con eso hemos armado nuestra tabla de frecuencias. Ahora tenemos que responder las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? Nos dice, ¿cuántas personas encuestadas se comunican más de 88 minutos? ¿Cómo se hace esto? Tienes que ver en tu tablita de frecuencias cuántas personas se comunican más de 88 minutos. Por ejemplo, acá es personas que comunican que más de 84, 85 minutos, 86. ¿Dónde están las personas que se comunican más de 88 minutos? Aquí están. Porque a partir de este intervalo, ya todos los valores son mayores que 88. 88, 89, así, hasta llegar al 99. Entonces vamos a tomar estas tres intervalos, que son los que tienen mayores 88. Aquí está el 88. Ya, entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de personas encuestadas? Simplemente se tiene que sumar la frecuencia, porque la frecuencia es la cantidad de veces de personas que han repetido ese dato. En este caso sería 11 más 13 más 4 y nos va a salir 11 más 13 más 4, 28. ¿Qué sigue? ¿Cuántas personas encuestadas se comunican menos de 80 minutos? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es menos de 80 minutos. ¿Cuáles son los que son menos de 80 minutos? Está el 72 al 76, del 76 al 80 y del 80 al 84. Entonces, ¿cuáles son menores a 80? Son estos dos primeros, de acá. ¿Por qué? Porque acá está el 80 y si lo que le siguen son valores menores a 80. 72, 73, así. Entonces, ¿qué es lo que nos piden hallar? Es la cantidad de personas que son menores a 80. Entonces, simplemente, ¿qué se sumaba? Se sumaba las frecuencias. En este caso, se sumaba estos dos.
Y 7 más 2 nos da 9. Pero acá dice, ¿qué porcentaje de personas encuestadas se comunica? Entonces, acá lo que tenemos que hallar es, cuando nos piden porcentaje, entonces tenemos que hallar el de acá, que vendría a ser el porcentaje es el 9, se divide el 9. A ver, mejor lo hacemos así. El porcentaje vendría a ser esto. Se suma el porcentaje, 14 más 4, 18%. Entonces, así de esa manera se halla el porcentaje de personas que se han comunicado menos de 80 minutos, sumando nuestra frecuencia de porcentajes. Ya, 18%. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Entonces, ¿cómo se halla esto? Entonces, acá tengo la fórmula, la voy a subir para que la vean. Nos piden de los 5 primeros intervalos de clase. Este es el primero, este es el segundo, y acá están los 5 primeros intervalos de clase. ¿Qué se hace con estos 5 primeros intervalos de clase? Se tienen que multiplicar. ¿Qué se multiplica? Se multiplica la marca de clase por la frecuencia, que es 74 por 7, más 78 por 72, más 82 por 6, acá está el 82 por 6, más 86 por 7, más 90 por 11. Se multiplica eso y se divide entre la suma de frecuencias. Entonces ya multiplican eso en su calculadora y les va a salir 83.57. Y esa vendría a ser la respuesta de el tiempo promedio de uso celular de los 5 primeros intervalos. Eso sería todo.